Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 2, versículo 12. En esta mañana vamos a usar ese texto para meditar concerniente a todo lo que Santiago nos viene enseñando y afirmando el eslogan nuestro, que el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. El texto de Santiago 2:12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad y así haced, como aquellos que van a tener que ser pasados o presentados o tener que rendir cuentas sobre sus actos concernientes al cumplimiento de la ley. Esta es una pregunta que se han hecho los cristianos del Nuevo Testamento, y es: ¿luego estamos bajo la ley? Porque hay otros textos del apóstol Pablo donde dice: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero aquí dice que debemos ser juzgados por la ley. Entonces uno dice: ¿es la misma ley a la que Pablo hizo referencia? ¿Es la misma ley de Éxodo y Levítico o es otra? ¿O es la nueva ley que plantean algunos Jesucristo promovió? Porque muchos dicen que Jesús no hizo énfasis en la ley de Moisés, sino en una nueva ley, que era la ley de la caridad, o la ley del amor, o la ley de la empatía, que de ahí se deriva todo el tema de la tolerancia, la comprensión, y pues como que cada uno haga y no lo molesten, porque esa es la nueva ley del todo vale o todo se permite. ¿Cuál está haciendo referencia a Santiago? Recordemos que Santiago en los textos previos nos ha venido hablando de la ley y nos ha dicho que hay un mandamiento nuevo que Él nos da. Y ese nuevo mandamiento, ¿recuerdan en qué consiste? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es: ¿ese es un nuevo código que Jesús, que Santiago, que era hermano de Jesús, promueve, distinto a los códigos morales del Antiguo Testamento que fueron promovidos ampliamente en la Escritura? Pudiéramos decir que sí, algunos pudieran decir que sí, porque esta es la ley del amor, la otra es la ley de la obediencia. Sin embargo, cuando uno mira acá el versículo 11, que ya lo estudiamos, dice: porque el que dijo no cometerás adulterio, ¿eso en qué código está? ¿En la ley de dónde? De Éxodo y Deuteronomio. Y dijo tampoco matarás, ¿es en qué código está? En la ley moral o en la ley del Éxodo. También dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no está diciendo que hay un nuevo código o una nueva legislación en el Nuevo Testamento distinta a la legislación del Antiguo Testamento. Y eso es muy importante, porque gran parte del pueblo cristiano se ha perdido diciendo en el Antiguo Testamento el Decálogo y en el Nuevo Testamento ámate a ti mismo y ama a tu prójimo. Pues uno dice: genial, porque entonces ya quedamos libres del código antiguo, porque pues ya cumplió su uso. Pero aquí Santiago mismo, para hacer honor a la ley vigente y a la ley única, universal, dijo: el mismo que dijo no adulterarás, fue el mismo que dijo no matarás, y fue el mismo que dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la ley sigue en pie y sigue vigente. Y como la ley sigue en pie, debemos observarla, no porque nos parezca fácil o porque nos guste, sino simplemente porque es la forma como Dios determinó que debemos vivir para Él. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Si nosotros decimos que hay una nueva ley, hay un nuevo código jurídico en el Nuevo Testamento, y que ese código tiene como base, como expresión el amor, pues inmediatamente perdemos de vista todas las normas y los principios jurídicos y éticos que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Y entramos en una gran confusión, porque el Nuevo Testamento menciona muchos aspectos de la ley y hay lugares donde incluso recita toda la ley. ¿Recuerdan cuando hablan del joven rico? Que dijo: yo no he honrado a mis padres, no he codiciado, todo lo he guardado.
En varios lugares del Nuevo Testamento se hace eco a la ley, especialmente a los 6 últimos mandamientos. Entonces, ¿estamos bajo la ley? Estamos siempre bajo la ley porque Dios es ley, porque la ley es la forma como Dios gobierna. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos la ley? Porque es que la ley se necesita para gobernar. Ningún gobernante puede gobernar sin una ley, porque la ley es la carta de presentación para el orden, para la justicia, para la convivencia. ¿Ustedes en sus casas tienen leyes? ¿Normas? Uno a veces tiene una norma hasta de cómo destapar la crema dental, o cómo poner los cepillos, o cómo poner las toallas, o no. Todos tenemos normas y si se viola esa norma, a veces hay problemas, a veces hay reclamos, a veces hay... el hermano nos dijo, cuando la hermana Yamile ve que las normas se incumplen en la casa, se genera, porque uno dice, no puede ser, hay unas normas y ¿cómo que no se cumplió? Y eso nos pasa a todos. ¿Sí? Cuando uno dice, ¿cómo que se dejó la puerta abierta? ¿Por qué está gastando tanta agua? ¿Por qué no apagó la luz? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Hay normas y tenemos que cumplirlas, de horario, de convivencia, de administración de los bienes o de los servicios. Ninguno de nosotros pudiera decir, en mi casa no hay ni una norma. O sea, eso no existe. Todos tenemos normas, a qué hora nos acostamos, a qué hora salimos, qué hacemos, qué compramos. Todas esas son normas que hemos incorporado, que hemos adecuado para el buen vivir o para la buena convivencia. Si no hay normas, vivimos en anarquía, en desorden, no hay justicia, no hay cómo saber si se está viviendo bien o se está viviendo mal. Las normas nos sirven para vivir, saber si estamos bien o estamos mal, nos sirve para estar armónicamente, nos sirve para poder tener relaciones tranquilas y cómodas. Las normas son necesarias. Todos nosotros tenemos normas. En todo lugar donde vayamos hay normas. ¿Sí se han dado cuenta? Cuando uno llega a un sitio, en cualquier oficina o cualquier consultorio, dice prohibido grabar, prohibido hablar por celular, prohibido fumar, respete la fila, no parquee en este lugar, después de tal hora no se atiende, o sea, espere su turno. Uno dice, ¿eso qué es? ¿O qué son? Son normas. Si yo no respeto, yo puedo llegar muy afanado al consultorio, pero hay una fila de días y yo no es que yo soy afanado y soy el pastor. Respete la fila. Si tiene afán, agende su cita más temprano. Pero no puede violar las normas porque inmediatamente, ¿qué pasa con los 10 que están en fila si yo paso adelante? Y tienen toda la razón porque ellos están respetando la norma y yo la estoy violando. Y es una norma básica, una fila, un turno. Ahora muchas normas que tienen sentencias con relación a la moral de Dios y con relación al destino eterno. Entonces, vamos poniendo en orden nuestras ideas. La ley está viva, porque Dios está vivo y porque el gobernador está gobernando, el rey está gobernando, y mientras el rey gobierne, el rey se vale de normas para poder gobernar, porque no hay un reino o un gobierno o un rey que gobierne sin normas. Necesita las normas. ¿Qué más debemos hacer frente a la ley? Debemos reconocer la ley, es decir, saber que es útil. Debemos confiar en la ley, saber que tiene un buen propósito. Debemos someternos a ella y debemos observarla. Y no solo debemos observar la letra de la ley, es decir, la norma en sí, sino el propósito, entender el propósito de la norma. Muchas veces decimos, pero ¿por qué tanta norma en la casa? Pero si ustedes se dan cuenta, las casas que tienen buenas normas mantienen muy ordenadas, ¿o no? ¿Y por qué mantiene ordenada esa casa? Porque hay buenas normas y hay exigencia de que se cumpla. Cuando no hay muchas normas, ¿cómo mantiene la casa? Desordenada. O la vida, o el lugar donde estamos. Entonces las normas no solamente tienen un propósito de generar conciencia, los deberes y obligaciones, sino de respetar un propósito que está de fondo, que no lo vemos, pero que está detrás.
en el fondo. Cuando uno llega y ve un lugar muy ordenado, uno cuando ve ese lugar uno se siente agradado. Pero en el fondo, ¿qué pensamos? Alguien tuvo que organizarlo, alguien le ha costado tiempo, alguien ha trabajado de día y de noche incansablemente para que este lugar esté impecable. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no solamente hay normas y el lugar es agradable, sino alguien ha entendido el propósito, ha invertido en esto y se ha logrado. La ley de Dios no solamente tiene normas explícitas, sino que tiene propósitos implícitos. A veces no entendemos ni la norma explícita, mucho menos el propósito implícito que está detrás. Sí, a veces simplemente decimos, no ocupe este lugar y nos ofendemos. O prohibido usar el celular y ya nos ofendemos. ¿Sí? Pero cuando entendemos la norma, la podemos cumplir con alegría, y cuando entendemos el propósito detrás de la norma, pues nos sentimos muy tranquilos. Imagínense que en un lugar de urgencias donde hay pacientes agonizando, nosotros haciendo videos y llamando y haciendo bulla y ruido. ¿Cómo sería si fuéramos nosotros los pacientes? En esas salas dice prohibido usar su celular o guarde silencio. Imaginémonos en una biblioteca que vamos nosotros y hablamos duro y vamos con alguien y nos ponemos a hablar y a echar chistes. No, pero yo tengo derecho a hablar. Sí, pero entonces sálgase, porque aquí en este lugar guarde silencio. ¿Cuál es el propósito? Que no hablemos, coartar nuestra libre expresión. No, hay un propósito y es: este es un espacio de reflexión, de lectura, de concentración, y si yo hablo o alguien habla o interrumpe, pues rompe todo el propósito de la atención o de la concentración. Entonces la ley no solamente tiene que ser entendida, observada, sino comprender el propósito para el cual existe. Y ahí nos cuesta un poco más, porque no solamente nos molesta la prohibición o la sentencia explícita, sino que no logramos entender el propósito. Y de eso nos quiere hablar hoy la Escritura. Dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Amados hermanos, la ley fue dada por Dios y toda ley civil existe para la buena convivencia. ¿Podemos violar la ley? Claro que sí. Cualquiera la puede violar. Mire que aunque la ley está puesta en alto, la podemos violar. Por ejemplo, la ley dice que aquí en nuestro país dice que no se puede conducir con alcohol. Que una persona que tenga alcohol no debe conducir. Sin embargo, ¿puede alguien coger un carro estando alcoholizado y manejarlo? O sea, ¿es que el carro prende si está con alcohol? No, el carro le prende y él lo puede maniobrar y él lo puede llevar a su casa posiblemente. Alguien pudiera decir, pero yo lo hice y lo logré. ¿Sí? Yo estaba con alcohol y manejé y no me maté. ¿Sí? Ok, lo pudo hacer. ¿Está bien hacerlo? No, pero él lo hizo. El hecho de que lo haga no significa que está bien. ¿Sí me hago entender? ¿Alguien puede coger armas sin estar autorizado? Claro que sí, y de hecho para muchos son una tentación coger un arma. Y alguien puede maniobrar un arma sin estar autorizado y puede decir, mire, yo cogí un arma y la disparé y se siente genial. ¿Sí? Y puede asesinar a alguien, y eso que él hizo de maniobrar un arma, aunque lo pudo hacer, ¿está bien? Si no es autorizado, no está bien. Entonces miren que aquí vamos a dos cosas, que una es la capacidad de hacer y otra cosa es si eso que hice está bien o mal hecho. Hay gente que dice, mire, yo consumo drogas y a mí no me ha hecho daño. Vayamos a saber cuánto daño interno está haciéndose con las drogas. Alguien dice, yo consumo alcohol y mi hogar todavía no se ha destruido, mi hogar funciona bien. Probablemente en algún momento eso que él está pudiendo hacer termina jugándole en contra porque está haciendo algo que puede, pero que no debe. A ver. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque de eso es lo que nos viene hablando Santiago. Yo puedo decir que cumplo la ley, pero no entiendo el propósito. Yo puedo cumplir la letra de la ley, pero no cumplir el espíritu o el propósito general de la ley.
Yo puedo incluso jactarme de que no he cometido grandes pecados, pero que solo violenté un pequeño punto. Y un punto a veces no cambia mucho, piensa uno. Pero ahí dice, no, cualquiera que infringe un punto se hizo transgresor de toda la ley. Puede ser que incluso yo diga, yo no adultero y yo no asesino. Entonces yo soy genial. Yo simplemente a veces incumplo, a veces no pago a tiempo, a veces critico, a veces murmuro, pero en voz baja y no pasa nada. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? No, el que dijo no adulterarás, también dijo no murmurarás. Es decir, estamos al mismo nivel del adúltero. El que dijo no asesinarás o no matarás, también dijo no mentirás. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Muy bien. Luego termina el texto diciendo o poniendo ante nosotros un concepto que es bastante contrario a lo que pensamos, y es: vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. ¿A ustedes les gusta que hayan leyes o no les gusta? Cuando alguien llega a una empresa y dice, mire, esta es son los compromisos del contrato, firme acá. A nosotros nos gusta donde nos dicen le vamos a aumentar salario, firme acá que le vamos a dar unos días libres, si le vamos a reducir su jornada y el salario se mantiene igual, eso nos gusta. ¿Sí? Pero cuando dice, mire, usted no está cumpliendo, firme acá que este es un memorando, ahí ya nos sentimos molestos. E incluso a veces salimos pensando, bueno, me toca buscar trabajo porque se pusieron pesados en la empresa. Porque nos recordaron la ley. Eso no nos gusta. Sin embargo, miren lo que dice acá la Biblia. La ley es la ley de la libertad. Y ese es un concepto muy revolucionario para nosotros, porque nosotros pensamos que la ley es la ley que oprime, que la ley es para oprimir o que la ley es para esclavizar, que uno sería mejor sin leyes. Entonces yo les voy a retar. Esta semana no tengan ninguna norma en su casa. A ver qué pasa. ¿Quién se atreve? No, pues es un caos. Imagínense que no cerremos la puerta porque pues es que no hay ley. Parqueamos en cualquier lugar. Pues al rato el carro no está ahí, toca ir a buscarlo donde lo tienen decomisado. Nos han robado, perdimos el dinero, los personajes en la casa no llegan todos a la hora o no llegan a dormir. Y entonces uno dice, no, esto no funciona. No podemos prescindir de la ley. La ley es para libertad, no para esclavitud. Y este es un concepto que nos va a introducir aquí Santiago, muy genial. Y es, ¿ustedes piensan que la ley los oprime? ¿Ustedes piensan que la ley les esclaviza, que la ley no los deja actuar con autonomía? No, es todo lo contrario. La ley es dada para que usted viva libremente, para que usted tenga éxito, para que no sea esclavo, para que no caiga en fracaso y no se frustre y no termine usted en una prisión. Miren los jóvenes cuando están en la casa, que yo creo que a todos los que somos mayorcitos de 18 nos pasó también en su momento. Añorábamos la etapa de salir y ser libres. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Cuándo seré libre? ¿Y por qué queríamos ser libres? Porque nos tocaba tender la cama, o nos tocaba lavar un plato, o nos tocaba sacar la basura, y entonces nos vemos, esa es una esclavitud muy grande. ¿Sí? Pero teníamos comida, teníamos agüita, teníamos estudio, teníamos salud, teníamos todo, lo único era que nos tocaba lavar un plato o tender la cama. No, eso es mucha esclavitud y eso hasta sindicato a veces se armaba en la casa. Yo quiero ser mayor de edad porque quiero ser libre y me largo y hago lo que quiero. Terrible el día que uno cumple los 18 y tiene que sacar su cédula, porque ese día le toca a uno responder ante un Estado, no solo ante papá y mamá. Y ya no es solo tender la cama, sino tiene que hacerse responsable de su vida, de sus actos, de sus decisiones, de todas las leyes del Estado, y ya no hay quien lo represente. Cuando uno está bajo cuidado, hay quien lo represente. Si el chico tiene un problema en el colegio, ¿a quién llama? ¿Y quién firma? ¿Y quién paga los platos rotos de los daños? Pero si el chico tiene 18 años y un día, ¿quién le toca responder?
La ley es para ser libres, no para ser esclavos. Entonces, todas las normas, tanto en casa como en las instituciones, en las empresas o colegios y en el Estado, son dadas con buenos propósitos, para ayudar a buena convivencia, para que podamos movernos libremente. Nosotros, por ejemplo, como ciudadanos de este país, si tenemos los documentos en regla y no estamos con una circular roja, pues podemos circular por todo el país con tranquilidad. Somos libres, ¿o no? Usted puede ahora coger un carro después de la reunión y como mañana es festivo, irse de viaje. ¿Y quién le dice que no? Si usted tiene los medios y tiene la forma, usted no tiene que pedirle permiso al Estado o no tiene que pasar un derecho de petición a ver si alguien le autoriza un viaje. ¿Por qué? Porque tenemos libertad. ¿Y hasta dónde podemos ir? Hasta la frontera. Libremente, porque es nuestro territorio y las leyes que tenemos nos facilitan para movernos libremente. Si usted tiene dinero, lo puede invertir libremente. Si quiere abrir una cuenta, puede ir al banco que usted quiera. Puede comprar lo que usted quiera porque usted es libre. Es decir, ¿las leyes nos sirven o no nos sirven? Las leyes de una nación son para que podamos actuar con libertad, en orden, con justicia y para que tengamos autonomía. No tenemos una ley donde diga si usted va a salir de la casa tiene que pedir permiso. Si usted va a retirar dinero, aunque es suyo, tiene que pedir permiso. Tenemos libertad. Y lo que nos está diciendo Santiago es mucho más la ley de Dios. Dios nos dejó leyes para que seamos libres. ¿Libres de qué? De nosotros mismos. Porque la ley regula unas prácticas y nos libra de nuestros propios errores. La ley nos libra de las consecuencias y de la esclavitud del pecado. Todos los que quieren ser libres con esa idea filosófica de libertad absoluta terminan esclavos. Deje uno a un muchacho 12, 14, 15 años que haga lo que quiera y ¿en qué termina? ¿Estudiando en Harvard? ¿Termina exitoso empresario? ¿Cómo termina? Esclavo de las drogas, esclavo del alcohol, en pandillas, prostitución, en cosas ilícitas y el muchacho se perdió. ¿Por qué se perdió? Miren en las calles nuestras, en nuestra ciudad, que es muy común en estos barrios, ver jovencitos de 10, 12, 14 años por ahí como en grupitos de jóvenes en actitudes o acciones peligrosas. Uno dice, ¿por qué están en esos caminos? Porque ellos querían ser libres. Y muchas veces la presión que ejercieron en casa fue tan grande que los padres dijeron, ok, entonces sea libre. Llegue a la hora que quiera. ¿Y en qué se convirtieron esas criaturas? En unos monstruos. La pregunta es, ¿lograron libertad? Claro, salieron de la presión del hogar, la puerta la empujaron a la fuerza y salieron, pero quedaron esclavos ¿de qué? De sí mismos, de las consecuencias del pecado y de realidades devastadoras que no solamente les afectan a ellos, sino que nos afectan a nosotros como padres y afectan a la sociedad. Cuando uno ve esa cantidad, y yo salgo con mis hijos y les digo, mire, ¿qué opinan de esos grupitos? Uno dice, detrás de esos hijos, ¿quiénes debieran o deben estar? Unos padres ayudándoles a que esos hijos sean libres. Y para que esos hijos sean libres, ¿qué deben ejercer los padres? Unas normas básicas para que esos hijos sean libres como nosotros somos libres. Si nosotros, gracias a Dios, no estamos en drogas, en pandillas, en prostitución, en delincuencia, ha sido gracias a Dios y a unos padres que nos dieron unas normas, que nos obligaron a estar cumpliendo algunos deberes básicos y en su momento no nos gustaban, o a algunos de ustedes en su momento les gustaba cumplir las normas del hogar. Fuimos tan nobles a decirle, gracias, papá, gracias por ponerme trabajo, estoy listo para hacer otra tarea. Ya terminé rápido y quiero hacer otra. ¿A algunos les gustaba? Teníamos resistencia, pero ellos tuvieron más resistencia y nos ayudaron a ser libres. ¿Sí me hago entender? Ahora, frente a Dios, la única ley que liberta es la ley de Dios, la palabra de Dios. Y nos liberta para que seamos libres de nosotros mismos y no seamos esclavos de las consecuencias del pecado. Esa es la enseñanza en esta mañana.
Dios nos dejó su ley para ser libres. ¿Por qué la queremos violentar? ¿Recuerdan que hablamos que la ley de Dios es como una cadena? Si se daña un eslabón de la cadena es porque le hicimos tanta fuerza que rompimos o pretendimos romper para nosotros salirnos, presumiendo ser libres. Recuerden que dijimos que la ley de Dios es como una pared y que si se quiebra o se rompe o se fractura, pues por ahí entra el peligro o entra la amenaza. Comienza el texto diciendo, así hablad. Entonces, ¿cómo sabemos si somos libres de las consecuencias del pecado y si somos libres mediante la ley de Cristo? ¿Cómo lo sabemos? Mediante lo que hablamos. El texto comienza diciendo, así hablad. Y uno preguntaría, ¿y cómo? ¿Cómo debemos hablar? Entonces, el texto anterior. Si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho convicto y transgresor de la ley. Así hablad. Es decir, ¿cómo debemos hablar? Conforme a la ley, conforme a las normas, conforme a los principios explícitos, conforme a los propósitos implícitos. Así hablad. Una de las formas, y lo estudiamos esta semana en el devocional de Proverbios, cómo se conoce si una persona es sabia es por lo que habla. Solo escuchar a una persona hablar un rato, ya uno se hace una idea de esa persona si tiene buenos principios, si tiene buenas formas o no. Entonces la pregunta es, ¿cómo hablamos? ¿O qué hablamos? Y ahí tenemos que responder cada uno. Porque cuando uno habla, uno dice si es libre o es esclavo, sin decirlo, ¿no? Solo cuando una persona habla, uno sabe, uno dice, esta persona está amargada, si esta persona maldice todo el tiempo, esta persona es resentida. O sea, y uno quiere tener a su alrededor personas resentidas. O sea, ¿a quién les agrada tener en la casa a alguien que sea resentido? A ninguno. Nos gusta tener personas amables, agradables, joviales, simpáticas, claras, sinceras, pero no queremos tener personas que nos hacen daño o que nos incomodan. Aquí está diciendo, así hablad. Es decir, comamos, testificamos si somos libres o si somos esclavos. Y el texto en otro lugar en el Evangelio dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, cuando uno habla, ¿de qué habla? Es como abrir la llave, ¿cierto? Lo dice en otro lugar. El habla es como una llave. ¿Y qué agua le va a salir? Pues de la que viene del acueducto. ¿Sí? Uno no puede decir, yo quiero una agüita con limón bien fresca y con bloquecitos de hielo, voy a abrir la llave del grifo. Pues no le sale eso. Le sale agua de la que nos sale a todos en los hogares porque es de la que tenemos. ¿Cierto? Si queremos que nos salga agüita tibia o agüita salada, pues tenemos que tener unos dispositivos diferentes. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la boca es el reflejo de lo que hay en el corazón. ¿Y qué hay en el corazón? ¿Recuerdan qué dijo Jesús? Que lo malo no es lo que entra, sino lo que sale, porque de dentro del corazón, ¿qué dijo Jesús? Salen las creencias, las convicciones, las decisiones y las reacciones y las motivaciones que tenemos en todo. Entonces, cuando una persona habla, se está incriminando o se está confesando, solo por un rato de habla. Hay personas que hablan y uno dice, uy, no, qué pesada esa persona. O sea, qué pasada o qué pesada. ¿Sí? Pero hay personas que hablan y uno dice, no, yo quisiera seguir escuchándolo. ¿Sí? Me inspira, me da tranquilidad, me enseña, me instruye. Imagínense los que piensan que son libres, ¿cómo hablan? Hablan como esclavos. Y lo vimos en Proverbios que dice que ellos comen de la basura. Y lo estudiábamos que hay animales que comen basura. ¿Qué buena nutrición pueden tener esos animales? O qué fastidio nos da pensar solamente en que tenemos que ir a buscar comida en la basura. O cuando a uno por descuido se le cae algo a la canasta de la basura, da hasta fastidio meter la mano y sacarlo. Ahora mucho más ir a una esquina, un basurero público, a pensar que de allí vamos a buscar alimento. ¿A alguno le gustaría hacerlo?
No, ¿por qué? Porque nos da fastidio, porque no es agradable, porque sabemos que no vamos a encontrar nada bueno. Sin embargo, lo que dice Proverbios, y aquí lo afirma de alguna manera Santiago, es: los que piensan que viven en libertad son esclavos. Y como son esclavos, hablan sandeces o necedades, es decir, se alimentan de basura. Se alimentan de basura. Así habla. Y uno habla de lo que cree y de lo que uno tiene y de lo que gobierna su corazón. Mateo capítulo 12, 36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Quiénes son los que libremente ociosidades? Los que piensan que son libres. Entonces, como yo soy libre, yo puedo decir lo que quiera. Y no me moleste, déjeme que yo soy libre. Y uno dice, ¿está libre o está esclavo? Porque si no tiene dominio propio, si no tiene criterio para evaluar las cosas, si no tiene sensatez para saber si eso le aporta o no le aporta, si eso le lleva a buen destino o le lleva a mal destino, entonces no es libre. Porque libre es el que tiene unas oportunidades y las puede evaluar. Libre es el que tiene conciencia del bien y del mal respecto a esos hechos. Libre es el que sabe que aunque lo pueda hacer, hay consecuencias y que es preferible, debido a las consecuencias, abstenerse de hacerlo. No porque no quiera y no pueda, sino porque sabe que no debe. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero el esclavo es el que dice, no, yo lo voy a hacer y punto. Y así soy yo. Y no se metan conmigo porque ya uno sabe que hay problema. ¿Qué somos? Dice de toda palabra ociosa, es decir, el esclavo no tiene sentido de lo que dice, no tiene control, no tiene freno, él es desenfrenado, pero de todo eso dará cuenta en el día del juicio. Es decir, con la misma ley que él usó para ser libre, despreciándola, la misma ley va a ser usada para juzgarle en el día del juicio. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí está hablando de la carga exigente más allá de la ley. Recuerden que la ley tiene como finalidad dar orden, dar principio y dar dirección. Yo puedo salirme del orden de la ley y me desvío, ¿cierto? Porque no estoy guiado por el orden de la ley, pero también puedo extremar la exigencia del cumplimiento de la ley. Y eso también está prohibido, ¿sí? Eso también está prohibido. Yo puedo extremar, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, amados hermanos, tengan en cuenta, lean la Biblia. Y alguien pudiera entenderlo, hay que leer la Biblia todos los días 1 hora, y si no la lee de 1 hora es maldito. Y exponer una norma que la Biblia no dice. La Biblia dice que leamos las Escrituras, pero no nos dice cuánto tiempo. Nos dice que con frecuencia y regularidad. Pero hay lugares donde dicen, no, si usted no comienza a leer a las 6 y hasta las 7, usted ya faltó a un mandamiento y es culpable. La Biblia dice que guardemos el día del Señor, pero ayer hablaba con una señora y me decía, es que el día del Señor comienza el viernes a las 6 de la tarde. Entonces ya pusimos una norma un poco más exigente, pensando que entre más somos mejores. ¿Y realmente lo somos o no? No, porque no es por cumplir la ley que nosotros somos salvos, sino por creer en el autor de la ley que tenemos libertad. Entonces dice acá, ¿por qué le ponemos cargas a otros más pesadas que ni nosotros las hemos llevado? Ahí no está diciendo que la ley sea mala. Ahí lo que está diciendo es que la ley es buena, pero nosotros fuimos al extremo. El aseo es bueno en la casa, ¿estamos de acuerdo? Pero un extremo en el aseo termina siendo bueno o malo. Termina siendo malo, incluso hasta enfermizo. Sí, la administración del tiempo es buena, pero una rigurosidad extrema de 1 minuto y generar un conflicto, o unos segundos y generar toda una problemática, es nociva. La administración del dinero es bueno,
pero una meticulosidad de que yo no puedo pagar 5 centavos más porque ya yo pierdo y se altera mi orden, termina siendo dañino porque yo voy al extremo. Y eso fue lo que Jesús censuró de los fariseos. Dijo, ustedes ponen cargas tan pesadas que ni ustedes las pueden mover. Yo puedo ponerles a ustedes una norma y decirles, mire, el que no llegue aquí a las 8 de la mañana no puede dirigir el culto. Para mí es más fácil porque estoy acá. Pero para el que viene de lejos le será fácil o en algún momento podrá incumplir. Entonces la Biblia dice, ahí estamos a Dios porque pensamos que la obediencia es por cumplir cosas y no por confiar en aquel que cumplió. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estén libres con la libertad que Cristo les dio para que vean la ley de Dios y comprendan el Evangelio con gozo y con libertad y no como una carga obligante que termina siendo una esclavitud cuando ya somos libres. Entonces, amados hermanos, la ley de Dios es para libertarnos, pero libertarnos no significa que nos quedamos sin normas. Libertarnos significa que entendemos que Cristo la cumplió y que no es por el cumplimiento estricto de la norma, sino por el propósito general del gobierno de Dios que nosotros somos salvos. Miren lo interesante, en Génesis capítulo 2 el Señor le dijo a Adán y Eva, el día que coman morirán, ¿sí o no? Eso dice la ley. Sin embargo, el día que comieron el Señor les dijo que qué habían hecho, los cubrió con unos vestidos de pieles y los sacó del Edén y los dejó viviendo ahí en los alrededores. O sea, no estoy diciendo que Dios no cumpla. Estoy diciendo que aunque la ley tiene severas consecuencias, nosotros somos preservados no por el cumplimiento de la ley, sino por la bondad y la misericordia de Cristo y por su gran propósito que es mucho más amplio de lo que nosotros podamos entender. Yo no sé si alguna vez ustedes como padres les dijeron unos castigos o sanciones a sus hijos que eran posiblemente justos, pero luego dijeron, se me fue la mano un poco, mejor lo reduzco. O por ejemplo, este año no te doy nada más. Y después dicen, no, solo esta semana. ¿Sí? ¿Sí? No, Dios no es así, por supuesto, pero a veces nosotros vemos que la ley es tan difícil que estamos muertos. Pero eso es como en la ley de Dios, estamos muertos, pero luego el Señor dice, pero yo estoy con ustedes. ¿Sí? O sea, los voy a preservar. Y poníamos el ejemplo esta mañana de Ananías y Zafira. Si fuera por una mentira, ¿quién de nosotros estuviera en pie? Ahora, no estamos diciendo que mentir sea libre y que no tenga consecuencia, es un pecado abominable, pero aunque hay un ejemplo de un matrimonio que murió por pretender engañar al Espíritu Santo, pues los demás matrimonios no han muerto por eso. Y yo pregunto, ¿era que Ananías y Zafira eran los únicos que se ponían de acuerdo para mentir? No, pero ¿por qué los otros matrimonios no mueren? Porque aunque la ley de Dios es severa, es implacable, es firme, pues la ley de Dios se nos es puesta a través de la bondad de Cristo, y a través de la bondad y la misericordia se nos da una oportunidad. La Biblia dice, el alma que pecare morirá. Pero luego hay un texto que dice, 7 veces cae el justo. Y uno dice, ¿ahí cómo conciliamos todo eso? Y luego el texto siguiente que vamos a ver dice que hay juicio y hay misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces uno dice, o sea que hay que pecar mucho para que Dios sea más compasivo con uno. Tampoco. O sea que hay que cumplir exactamente la ley para ser salvos, tampoco, porque no es por el cumplimiento exacto. Entonces, pues yo ya no hago nada porque ya Cristo lo hizo todo. No, hay que hacer todo lo que Él nos manda, pero no confiar en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Cristo hizo. Entonces, ahí requiere inteligencia, pero como tenemos la libertad de Cristo, podemos comprender la palabra. El segundo aspecto de cómo vivimos en la libertad es a través de lo que hacemos. Dice, así hablad, así haced. Y recuerden que esto tiene que ver con una censura que presentó Santiago en el capítulo 1. Sean no solamente oidores, sino hacedores.
Y ahora dice, no sean solo habladores, sino también hacedores. Es fácil oír y no hacer. Y es fácil hablar y no hacer. Y esos dos desafíos que a veces se divorcian, se separan, nos los pone juntos Santiago. ¿Hablas bien? Ok, obre bien. Si usted oye cosas buenas, entonces póngalas en práctica. Pareciera que Santiago todavía no ha resuelto el primer punto del sermón y ya está en el segundo. Pero está en el segundo devolviéndonos al primero y diciéndonos esto se conecta. Porque la ley de Dios no es solamente de hablar. La ley de Dios consiste en hacer, en poner en práctica. ¿Y qué cosas son las que más nos cuesta poner en práctica? Y Santiago nos va a poner que lo más difícil de poner en práctica es amar a Dios y amar al prójimo. Solo eso. Lo demás es fácil. Mire que para todos ustedes ha sido fácil no matar. ¿O alguno de ustedes ha matado a alguien? Para todos ustedes ha sido fácil. Qué bueno, vivimos en un país de gente violenta, donde hay muchos temas de asesinato y de crueldad, pero para ustedes no ha sido una amenaza. Ahora, ¿eso nos hace mejores? No. Hay parejas que han podido vivir sin adulterio, gracias a Dios, qué bueno, muy buen logro, qué bueno, gracias a Dios. Pero ¿en qué sí tenemos dificultad todos los días? En que no podemos amar al prójimo como a nosotros mismos, aunque no lo matamos, pero tenemos venganza, tenemos celo, le tenemos rencor, tenemos malas intenciones, malos deseos. No lo hemos matado, no hemos tenido el arma con el calibre adecuado, pero sí tenemos envidia y codicia. Y a veces cuando le va mal decimos, no, pues es que ¿cómo le va a ir bien? Si antes se demoraba, ¿sí? O bien hecho, o ojalá le vaya peor. O sea, fíjate que no lo hemos matado, pero ¿en qué sí hemos faltado? En el amor genuino. Solo en el hecho de que vengan dos personas a la iglesia y querramos juntarnos con el que va bien vestido y huele bien, y el otro desecharlo, ahí estamos violando el mandamiento. ¿Sí me hago entender? O sea, hay mandatos que nos es fácil en la letra no violarlos. Pero, ¿cuál sí violamos todos los días? Que no hemos podido, yo no he podido amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo no lo he podido. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Recuerdan? Pues el que está necesitado, el que está a mi lado, el que requiere mi servicio. Yo no he podido. No sé si ustedes lo han logrado. De que amen al prójimo como a ustedes mismos, así como el Señor lo enseñó. ¿Lo han logrado? ¿Ya? ¿Prueba superada? Entonces uno dice, miren lo interesante. Porque aunque hemos podido y sacamos pecho diciendo, mire, yo, gracias a Dios, yo nunca he violado a nadie. Yo nunca he secuestrado, nunca, Dios me libre de asesinar. ¿Sí? Pero yo sí he faltado porque yo he sido vengativo, rencoroso, codicioso, he deseado el mal al prójimo. Hay personas que uno dice, yo no quiero volver a saber de esa persona nunca más. ¿Y eso es una buena acción o mala acción? Si uno dice, él es mi enemigo, que la Biblia dice, ¿qué debemos hacer por nuestros enemigos? Orar por ellos. Y uno ora, pero que no los quiere volver a ver. ¿Sí? Pero uno no dice, yo quiero orar para que tú lo salves, o para que él venga a la iglesia. Incluso a veces cuando se ventila por ahí de que viene alguien, dice, no, me avisan para yo no venir, porque los dos no cabemos en el mismo sitio. Entonces noten, amados hermanos, que lo que Santiago nos está diciendo es, no saquemos pecho vanagloriándonos de que hay pecados que no los hemos cometido. Eso está bien, pero ¿y el resto? O sea, lo más complejo, lo que luchamos internamente y nadie sabe, con malos deseos, con malicia, con concupiscencia, que nadie sabe que luchamos, pero que estamos luchando. Esos pecados que hemos normalizado, que son normales, y uno dice, no, yo ya me cansé de luchar, yo ya me resigné, ya bajé los brazos, que Dios tenga misericordia de mí. Esos pecados de ahí no nos sentimos orgullosos y no decimos, yo estoy luchando. Sería más honesto decir, mire, hermanos, yo nunca he adulterado y agradezco al Señor por eso,
pero yo soy malicioso y les pido que oren por mí porque yo soy muy malicioso. ¿Quién se atrevería a hacerlo? Yo, gracias a Dios, no he asesinado y sacar pecho, decir, pero yo tengo unos malos pensamientos que, ay, Dios mío, ayúdenme a orar. No nos atrevemos porque solo la parte externa nos gusta. Ah, no, es que él es una persona honorable. Pero ¿y los otros pecados? Y es lo que Santiago está diciendo, somos esclavos de esa concupiscencia, pero vamos a ser juzgados. ¿Por qué no exponernos a la luz para que a través de la luz del Evangelio seamos libres y el día del juicio no tengamos temor? Sería mejor. ¿Recuerdan que hubo un personaje en la Biblia que le dijo al Señor, ayuda o ayúdame en mi incredulidad? Y ese es un pecado interno que nadie lo ve. ¿Cuántos de los que nos sentamos en las bancas de la iglesia estamos dudando? Pero como no es algo evidente, pues uno dice, ay, no, ese hermano tan firme en la iglesia. Pero este personaje se atrevió a decirle, Señor, ayúdame, soy incrédulo. Tuvo valor, ayúdame, soy débil. Pero muchas veces nosotros hacemos honor a las virtudes y a los logros aparentes, pero no decimos, pero estoy luchando en otra área. Pero estoy luchando en otra área y les pido me acompañen en oración. Entonces, la libertad se muestra a través de lo que hacemos, no solamente de lo que hablamos. Y noten que Santiago durante todo el libro va a trabajar esos dos ejes, ver, oír y hablar y hacer. Usted puede oír mucho, puede saber mucho, pero si no hacemos. Y ahora, ¿cómo hacemos? No es hacer por hacer, es hacer confiando en el Señor. La idea de Pedro, ¿recuerdan cuando Pedro caminó sobre las aguas? Que él le dice, Señor, si eres tú, que yo camine sobre las aguas. Y dio 2 pasitos y se hundió. La idea ahí es que él comenzó a confiar en sí mismo y perdió de vista que debía confiar en el Señor. Incluso cuando él está hundiéndose le dice, Señor, sálvame que perezco. Ahora, gracias a Dios se hundió. ¿Qué tal donde Pedro no se hubiera hundido? Ya estuviéramos nosotros haciendo hazañas. Gracias a Dios, porque cuando Pedro comienza a hundirse, exclama lo correcto, Señor, sálvame que perezco. ¿Por qué si él no se hubiera hundido, mejor, si él no se hubiera comenzado a hundir no hubiera dicho eso? Porque hubiera pensado, mire, lo logré. Incluso uno le hubiera dicho a alguien, mire, tómeme la foto, ¿sí? O hágame el video, porque esto es viral, ¿sí? Caminé sobre las aguas. Esto es tendencia. No, ¿y por qué no ponemos tendencia que nos estamos hundiendo? Porque eso sí es real. ¿Sí? ¿Por qué no ponemos me estoy hundiendo, ayúdenme? ¿Sí? Estoy que no puedo más, pero nos ponemos siempre en el pico más alto, el mejor perfil, pero nunca decimos, ayúdenme, oren por mí, no puedo más. Y eso es más honesto. ¿Sí? Eso realmente es más útil, porque cuando alguien está arriba, pues sí, el aplauso y la foto y de ahí en adelante. Sería más honesto, esta mañana me llama un hermano y me dice, pastor, estoy en el fondo más profundo. ¿Usted quiere visitarme? Y yo que le dije, no, yo soy muy santo. Cuando esté bien arriba, limpiecito, yo voy. ¿Qué debiéramos decir? Pues claro que sí. No importa dónde estés. No importa dónde hayas caído. No importa en qué inmundicia estés. No importa qué luchas tengas. Si yo te puedo ser útil. Ahora, yo puedo ser útil para ir a juzgarlo. ¿Así debajo cayó? ¿Y tanto que ha hablado? Así puedo hacerlo, pero puedo ir para ir realmente a decirle, hay esperanza, vuelve a Cristo, el Señor te acoge, confiesa tus pecados, regresa al Señor, vuélvete a la cruz y restaura. Como a los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ¿cómo se sabe si estamos en libertad? Por lo que hablamos, por lo que hacemos, pero también por lo que esperamos. ¿Qué nos espera a todos? Morir y ser juzgados. ¿Y qué esperamos al morir y al ser juzgados?
tener la certeza de que libres de condenación. ¿Sí? Al morir no nos debe interesar nada más, sino qué estamos o qué nos vamos a recibir el día del juicio. Habéis de ser juzgados, y esa es una afirmación, amados hermanos. ¿Cómo vamos a ser juzgados? Con base a la ley. ¿Por qué vamos a ser juzgados? Porque somos pecadores. ¿Se puede evitar el juicio? Recuerden que en las universidades uno dice, ¿y cómo hago? Yo soy malo para los exámenes, ¿cómo hago para evitar el examen pero ingresar? Entonces en algunas universidades le dicen, pues, eso hay 500.000 maneras de solucionarla. ¿Sí? ¿Cómo hago para que no me decomisen el vehículo si cometí una infracción? Entonces uno ahí se vuelve noblecito, ¿no? Entonces, pues es que voy para la iglesia, voy de afán, y usted supiera, y ahí uno está vulnerando, ¿cierto? ¿Cómo hago para graduarme sin hacer el proyecto? ¿Cómo hago? Entonces, no, pues hoy en día esas entidades tienen alternativas, pero muchas de ellas son para vulnerar los procesos. ¿Cómo hago para, habiendo cometido un delito, no ir a la cárcel? ¿Cómo hago? Entonces uno se alía con un buen intérprete de la ley, que le haga una superdefensa y que termine uno incluso con una pensión, porque pues uno puede demandar al Estado, demandar a quien le dañó su buen nombre. ¿Cómo hacemos? Aquí la respuesta es, no hay manera de evadir el juicio. Y eso es bueno, eso no es malo, eso es bueno, amados hermanos, porque eso también es parte de la libertad. No hay manera de evadir el juicio, ni los más grandes magnates, ni los más ricos, ni los más hábiles, ni los más pillos pueden evadir el juicio. No hay manera, no hay fianza, no hay dinero, no hay artimaña, no hay nada que se pueda hacer para evadir ni la muerte ni el juicio. Y eso es una tan buena noticia, porque si hubiera manera de evadir la muerte, todos los que puedan la evaden y los que no les toca ir a la muerte. Entonces uno diría, pero no es justo porque ese tuvo plata y pudo comprar 1000 años de vida acá y postergó, retardó el juicio. No, todos vamos a morir en un promedio justo de vida. Y no hay manera de evadir el juicio porque si lo hubiera, pues, y si fuera dinero, por ejemplo, pues nosotros no pudiéramos aspirar. O si fuera, por ejemplo, por habilidad y por mucha capacidad, pues los que no tenemos esa capacidad no pudiéramos aspirar. O si fuera por fama, los que no tenemos buena fama no pudiéramos aspirar. O si fuera por raza, los que no califiquemos en esa raza o en esa lengua o pueblo, estaríamos por fuera. Pues la Biblia dice, todos compareceremos, todos. Y a todos se nos pondrá la misma ley al frente. Y a todos se nos dirá, este pecador y violaste la ley. Y eso es justo. Todos seremos juzgados con la ley de la libertad. Pero lo que nos está advirtiendo aquí la Escritura es, cuando estemos allá, imagínense ustedes que lleguemos a ella y diga, ley de la libertad, bienvenido al juicio de Dios bajo la ley de la libertad. Ley de la libertad. Pero vas a ser condenado. ¿Qué contradicción? Tuve la ley de la libertad y viví esclavo de mis pecados. Y ahora voy a ser juzgado sobre esa ley que fue dada para que vivieras libre, pero viviste como esclavo. Lo que nos está anticipando Santiago es, entienda hoy que esa ley es para hacerlo libre. No sea que lo entienda el día del juicio cuando ya sea tarde. Que es una de las tragedias humanas que cuando se mueren los seres queridos uno dice, mire, lo quisiera tener un minuto para decirle en un minuto lo que no le logré decir en 80 años de vida. Ahora, seguro que si tuvieran un minuto para decirle, uno le hace otro reclamo y acrecienta los problemas en lugar de decirle lo lindo que uno quería decirle a esa persona de lo que lo extraña. Si Dios nos regalara un minuto, como le decía el rico, mandando que a Lázaro, dándole razones a Lázaro, todavía se creía jefe de Lázaro, que fuera y le predicara a sus hermanos, tampoco se hubieran arrepentido. Entonces, si yo tuve 80 años en esta tierra y no me puse del lado correcto de la vida, ¿ustedes creen que en un minuto más, o en 5 minutos más, o en un año más lo lograría?
¿no? Porque si a mí me dijeran, si yo estoy en contra de la verdad y me dicen, tiene un día, uno diría primero, téngame varias pacas de cerveza para celebrar. Y póngame la mejor música porque tengo un día para celebrar. Pero no sería para arrepentirme. Entonces, amados hermanos, aquí lo que está diciendo es, todos vamos a ser juzgados. Pero vaya sorpresa el día del juicio que la ley era para ser libre. Y usted vivió esclavo. ¿Sí? Como cuando uno se da cuenta que la ley que uno le pusieron no la leyó bien y uno cometió un error. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dice, mañana es día libre. Y uno llega temprano y madruga y uno llega, ¿y por qué yo no leí? Perdí el día. Amados hermanos, si usted entiende y yo entiendo por la gracia del Evangelio, somos libres. Y vamos a esperar el día del juicio, pero bajo la libertad de Cristo. Porque ya Cristo nos hizo libres. Y esa es una virtud cristiana genial. Y eso se llama dominio propio. El dominio propio es, ya fuiste libre, no para hacer lo que quieras, sino para vivir confiado y agradecido, pero libre en medio de todos los desafíos de este mundo, porque el Señor nos hizo libres. Y ya no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que en vida vieron la ley como libertad y vieron a Cristo como esperanza. Para ellos no hay condenación. Tienen como sentencia absolución. Pero ¿para quiénes hay condenación? Para aquellos que teniendo la ley que les hacía libre la despreciaron, y para aquellos que conociendo de Cristo dijeron, no me interesa. Que vivieron aquí teniendo una ley que les hacía libres. Eso es como que uno tuviera, imaginémonos esta casa, que nosotros decimos, no tuviéramos dinero, la pudiéramos arreglar, pero no nos diéramos cuenta que aquí debajo del piso hay una mina de oro, de diamantes, de esmeraldas, y que alguien la compre, y después de que la compre diga, no, yo voy a arreglar ese piso que esa familia anterior, eso ni siquiera arregló el piso, y haciendo la excavación encuentre la mina. ¿Qué diríamos nosotros? Es así más o menos el día del juicio, solo con el agravante que será condenación eterna. Tuve la ley, la conocí, me la presentaron, me la explicaron, al lado habían vecinos y me la contaban. Yo la tenía en la casa, la cargaba en el carro, pero no me interesé, pero esa me hubiera salvado. ¿Qué puedo hacer? ¿Me regalan 5 minutos para solucionar? No hay manera. Pero aquellos que se pusieron del lado correcto, por la gracia de Dios, que hablaron lo correcto, que hicieron lo correcto, que esperaron lo correcto, van a decir, yo vivía esclavo en delitos y pecados, estaba en el mismo camino, pero un día el Señor me alumbró. Y yo veía que esa ley me esclavizaba, pero un día Cristo me dijo, no, no lo esclaviza, lo liberta. No era para hacerte daño, era para hacerte bien. Yo siempre comparo esto con nuestros hijos, especialmente pequeños, cuando a nosotros tuvimos que llevarlos a las vacunas. ¿Sí? Aquí en la esquina hay un puesto de vacunas y a veces uno pasa y encuentra a esos niños que uno piensa que los están torturando, descuartizando, y uno dice, no, qué crueldad con esas criaturas. ¿Sí? No quisiera entrar allá a decir, pero por favor, suéltenlos. Pero lo único que les están haciendo es poniendo una pequeña vacuna, que dura segundos en aplicar. Pero ¿por qué es necesario ponerle las vacunas a nuestros hijos, aunque lloren y griten y estén desesperados? ¿Qué tal si no les ponemos las vacunas? Una poliomielitis, ¿sí? Una enfermedad incurable. ¿Por qué nosotros les llevamos? ¿Para hacerles mal? ¿Porque nos gusta torturar a nuestros hijos? Entonces los ponemos a sufrir y que lloren y que sufran. ¿O por qué los llevamos al colegio? ¿Por qué los llevamos al médico? ¿Por qué les pusimos vacunas? ¿Por qué les pusimos unas normas mínimas? Son mínimas las normas en casa. ¿Por qué se las pusimos? Porque queremos lo mejor. Cuando el hijo lo entiende, agradece. Y es una persona honorable. Cuando no lo entiende, dice, mi papá y mi mamá los odio. Y yo tomé las riendas de mi vida. ¿Y en qué se convierten muchos de esos hijos? Igual pasa con el Evangelio. No, el Evangelio, hábleme de cualquier otra cosa, pero no de sus religiones. Sí, vaya a rezar a otro lado, pero aquí no venga a cambiar.
Ok, siga su vida, pero el día que se enfrente al juicio, allá va a haber un letrero: bienvenido al gran trono blanco, se efectúa el juicio bajo la ley de la libertad. Pero va a ser condenado, porque aquí la despreció. Señor, gracias te damos por tu palabra, por recordarnos que si somos esclavos es porque nosotros elegimos ser esclavos, pensando que íbamos a ser libres, esclavos de pasiones, de decisiones, de consecuencias, incluso de vicios, de adicciones, que pudimos evitar si hubiéramos seguido las indicaciones tanto de nuestros padres como de nuestro Dios. Ayúdanos a entender, Señor Jesús, que todas las normas en tu palabra son buenas y son para darnos vida, prosperidad, riqueza, salud, esperanza, garantía y vida eterna. Que no hay ninguna norma que nos haga miserables, que no hay ninguna norma para traer dolor, crueldad, para traer esclavitud, oprimir. No, todas tus leyes son para crecimiento, para prosperidad, para que nos vaya bien, para que tengamos resultados, para que tengamos éxito, esperanza, futuro, garantía, incluso dinero, incluso salud. Pero nosotros las despreciamos porque preferimos nuestras propias leyes, que van en contra de tu ley. Y cuando ponemos nuestras propias leyes por encima de las tuyas, quedamos esclavos y sufrimos. Sufrimos enfermedades, pérdidas de dinero, andamos dando vueltas sin sentido, y cuando muramos, lo más grave de todo, hemos perdido la salvación porque no valoramos y no aceptamos la ley tuya a través de Cristo que nos hace libres. Pero gracias porque un día obraste en nosotros. Estábamos con tanta rebeldía y tanta necedad, yendo en sentido contrario, pero tú nos alcanzaste un día con látigos, con cuerdas, con azotes tuviste que traernos. Una enfermedad, una pérdida, un fracaso, una crisis. No sabemos qué usaste tú para cada uno, pero usaste algún medio y nos trajiste, nos dijiste: no seas tan torpe, no seas tan necio, estás esclavo buscando libertad. Si quieres libertad, ven a mí. Y en ese día entendimos que la libertad es a través de Cristo y caminando en tus sendas. Ayúdanos a mantenernos firmes y a guiarnos y a disfrutar, seguirte y ser guiados por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor les bendiga, queridos hermanos.